predicación vamos a platicar, vamos a analizar, seguimos con la Semana Santa, la muerte de Cristo. La Semana Santa tiene un nombre muy santo, ¿verdad? ¿Es realmente santa la Semana Santa? Yo creo que no, ¿verdad? Es un periodo de vacaciones, es una costumbre, pero en realidad de santo tiene muy poco. Nosotros encontramos que la gente aprovecha esta semana para hacer cosas imprudentes, para hacer fiestas, para organizar borracheras, para tener excesos, y una gran cantidad de pecados se cometen en esta época de forma libre, o mejor dicho, libertina. Y es precisamente lo que vino a combatir nuestro Señor Jesucristo, y vino a pagar el precio por nuestros pecados, paradójicamente. Sin generalizar, esta época es de mucho pecado, y aunque hay muchas personas, y ahí sí me apunto como nosotros, que venimos realmente y tomamos en serio estas fiestas para aprovechar, recordar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Alabando y abriendo su palabra, leyendo su palabra que nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Ah? Con la palabra de Dios. Dice también en Juan 17, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. Entonces, claro que estamos dando testimonio de la obra expiatoria que hizo Jesucristo en una semana como esta. En realidad, los que hemos entendido el verdadero evangelio y hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, glorificamos o intentamos glorificar el nombre de nuestro Señor con nuestra conducta, con nuestro testimonio, todos los días. Todos los días es estar siempre en oración, diciendo: Señor, el día de hoy, ¿cómo te voy a glorificar? ¿Cómo voy a honrar tu nombre? Todos cometemos pecados, ciertamente estamos en un cuerpo que tiende a hacer las cosas mal, pero hay un proceso de higiene espiritual que nos enseñaron el apóstol Pablo nos dijo que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. No somos perfectos, nadie es perfecto, pero hay unos que sí les gusta estar en el piso, ¿verdad? Pero nosotros que amamos a Dios y que realmente nos consideramos sus discípulos verdaderos de Cristo, podemos encontrar en el arrepentimiento, el perdón de pecados, el estar en este proceso de higiene espiritual de manera constante. En esta conferencia vamos a analizar la muerte de Cristo. Ya platicamos acerca de las últimas palabras de Cristo. En esta conferencia vamos a analizar los acontecimientos que precedieron la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su significado teológico y soteriológico, ¿verdad? Que nos trae la salvación. Entonces, para comenzar, hagamos una breve oración, hermanos. Acompáñenme, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta conferencia. Te rogamos, Señor, que tú tomes control, que toques nuestros corazones, mis labios, Señor, para poder expresar las palabras que me diste que compartiera con mis hermanos, y para que sean recibidas y den fruto, Señor, porque es para tu gloria, Jesús. En tu precioso nombre oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a continuar la lectura en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer del versículo 47 al 56. Dice así la Escritura: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo,
que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Bueno, vamos a intentar exponer y comprender la profundidad de lo que acabamos de leer. En primer lugar, nosotros ya lo tenemos como antecedente, pero lo voy a volver a comentar. Como antecedente tenemos la crucifixión, la pasión y la crucifixión de Jesucristo hasta llegar y culminar en la muerte física de Jesús, la muerte de su cuerpo. Eso lo expusimos en Lucas 23, del Salmo 20, del versículo 26 al 46. Y vimos que quienes participaron en los acontecimientos de este espectáculo en el Calvario, que lo habían convertido en una comedia, que le habían puesto una corona a Jesús en su cabeza, pero no de oro, sino de espinas, provocándole daño y desangramiento y burla, sobre todo. En esta diabólica comedia crucificaron a un malhechor a su derecha y a otro a su izquierda, lo que habíamos revisado. Esta es una parábola de un rey con sus cortesanos como su segundo y su tercero más importante después del rey, otros malhechores. Luego en su burla le ofrecieron vinagre como si fuera el vino que le esté sirviendo a un rey, ¿verdad? Para cubrir las necesidades del rey. Y el pueblo, para el pueblo, la idea de su Mesías, el cual habían recibido apenas el lunes, con gran alboroto de que era el rey de los judíos y palmas y él montado sobre un pollino, para ese entonces el pueblo estaba completamente desconcertado. Y estaba no solamente desconcertado, sino ya la idea de que el Mesías estuviera siendo crucificado, azotado, era algo ridículo, era algo absurdo, es algo que no podían comprender, incomprensible. Y vimos que la cruz para los judíos fue la locura máxima. ¿Cómo podía estar en una cruz nuestro Rey Todopoderoso, el Hijo de Dios? Pero en vez de probar, vimos también que Jesús no era el Mesías. Durante este proceso de juicio, tortura y crucifixión y muerte, Jesús mismo demostró que sí era verdaderamente el Hijo de Dios. Los enemigos de Cristo pensaron que era algo cómico, pero para Dios esto era algo muy serio. Entonces vemos que el velo se rasga, lo último que revisamos en la conferencia anterior, el velo se rasga, el velo intermedio que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasga el velo cuando Jesús expira, y entonces encontramos un acceso, ¿verdad? Un acceso libre ya de comunión con el Padre, porque todos nuestros pecados ya habían sido limpiados y habían sido lavados por este sacrificio de Jesucristo. Jesucristo Dios, Jesucristo hombre. Dios es inmortal, Dios no puede morir. Al que habían asesinado era el cuerpo que el Dios vivo había tomado para encarnarse. A Jesucristo hombre, este hombre que sentía al igual que nosotros, fue el que fue colgado en el madero. Dice la Escritura que él, siendo igual a Dios y siendo la imagen misma de Dios, no se aferró como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad y se hace obediente en forma de hombre, se humilla como si fuera un hombre y toma como si fuera hombre. Los milagros que Jesús hizo, la demostración de poder, no fue de sí mismo. Jesús siempre dijo: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que escucho del Padre, eso es lo que hago. Y no hago mi voluntad, sino soy obediente, yo me sujeto a mi autoridad, que es el Padre.
Inclusive después el apóstol Pablo nos dice a nosotros, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, ustedes deben de amar a su esposa, cuidarla y respetarla, porque todos nos seguimos en una cadenita. Las mujeres dentro del matrimonio se sujetan al varón, el varón se sujeta a la autoridad de Cristo, Cristo se sujeta a la autoridad del Padre, y todos estamos en orden. Bueno, el velo se rasga, tenemos entonces, entra en vigor el nuevo pacto, el pacto sellado con la sangre y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, dado este antecedente, comencemos nuestro estudio con el versículo 46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, aquí vemos claramente que hay una muerte física. El cuerpo de Jesús murió de manera literal. Su corazón dejó de latir, sus pulmones dejaron de recibir oxígeno, sus células empezaron a morir, él estaba muerto. Sin embargo, nosotros inmediatamente después de este versículo vemos que la muerte de Cristo produce dos resultados. Produce gente que se convierte y que cree en su obra expiatoria, y gente que se condena. Sigamos leyendo. Dice el verso 47: cuando el centurión, y los otros evangelios hablan de los soldados, ¿verdad? Romanos. Cuando el centurión y los soldados vio lo que había acontecido, dio gloria y alabanza a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Ellos vieron, presenciaron, escucharon, ellos estuvieron durante todo el proceso de arresto, flagelación y crucifixión del Señor Jesucristo. Ellos habían escuchado lo que Cristo, las siete palabras de Cristo, ¿verdad? Antes de morir. Ellos fueron testigos de lo que le dijo al ladrón, de lo que le dijo a las mujeres. Ellos fueron testigos del amor y la misericordia que, aún estando él al punto de expirar, decía: Padre, perdónalos. Nunca se halló amargura en su corazón. Entonces nosotros vemos que después vieron las 3 horas que no hubo sol. Después de esto hubo un gran terremoto, las peñas se partieron, y entonces ellos creen en Jesús. Dice: los que habían observado durante el juicio y la crucifixión de Cristo estaban totalmente asombrados. Ellos, los centuriones, el centurión y los soldados, no eran judíos, desconocían seguramente la ley judía, desconocían las tradiciones, la ley de Moisés, pero sí habían visto a un personaje que nunca habían visto antes. En todas las ejecuciones, en todos los asesinatos que habían hecho los romanos en forma de crucifixión, jamás vieron un hombre como este. Había algo completamente diferente que los llenó de asombro. Por eso ellos expresan, dice el centurión: verdaderamente este hombre es justo. Y esta es la 7ª vez, la 7ª ocasión que a Jesús le dicen que no encuentran algo injusto en él. Desde su juicio, pues yo no veo nada de él. No, sí, crucifícalo. Tampoco, o sea, ellos hicieron la 7ª vez que justifican a Dios, diciendo: es que no he visto ningún otro condenado que se comporta de un modo tan resuelto y tan digno. En medio de toda la indignidad de la humillación, Jesucristo siempre se mostró una conducta digna y resuelto a morir, porque claramente a Jesús no lo asesinaron. Él se entregó, él entregó su vida con valor, con coraje, con convicción. Oyeron a Jesús orar pidiendo perdón a sus propios asesinos: Padre, perdónalos. Vieron la manera tan noble en la que había sufrido clamando al Padre. Escucharon prometerle al ladrón junto a él el paraíso. El sol
se había oscurecido por 3 horas, padecieron el terremoto que partió las rocas, escucharon clamar a gran voz las últimas palabras de Cristo: Padre, perdónalos, en tus manos encomiendo mi espíritu, del verso 46. Y este no era el comportamiento típico de un moribundo. Personas bajo estas duras condiciones de tortura, de muerte, normalmente por la pérdida de sangre, de volumen sanguíneo, empezaban a perder oxigenación, y antes de expirar su mente era confusa y ya no había congruencia al hablar. Jesús estuvo consciente y congruente hasta el último segundo que permaneció con vida, antes de que su corazón explotara, ¿verdad? Es lo que dicen los forenses, los médicos forenses, acerca de la muerte de Jesús, que tuvo una inflamación en su corazón, se llenó de agua el pericardio, y eso le provocó al final un infarto, que cuando los soldados atraviesan su costado, brota sangre mezclada con agua. Era por inflamación del corazón. Seguramente en alguna de las caídas camino al Calvario recibió un golpe en el pecho que le provocó esa inflamación en el pericardio, en el corazón. Bueno, ellos no habían, de todas las crucifixiones en las que habían participado, no habían visto a alguien que mantuviera la coherencia y la lucidez antes de sucumbir su cuerpo a la muerte. Ellos no podían pasar por alto la realidad. Por eso dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria y alabanza a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. No solamente fue la séptima afirmación de la inocencia de Jesús, sino fue una afirmación de su justicia divina como Hijo de Dios. Estos romanos llegaron a ser los primeros convertidos. Qué maravilla, ¿verdad? Los primeros convertidos en el cristianismo, y salvos de la ira de Dios, perdonados por el mismo personaje a quienes ellos habían sido los verdugos. Ellos fueron unos de los primeros cristianos también que llegaron a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, ¿verdad? Jesucristo había muerto y seguía ganando almas, seguía arrebatándole almas a Satanás. Y dice el verso 48, ahora vamos a hablar de los condenados, vamos a ver otro tipo de personas. El Evangelio continúa la narración de Lucas y dice en el verso 48: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, ya vimos todo lo que aconteció, se volvían golpeándose en el pecho. Se regresaban a sus casas golpeándose en el pecho. Toda esta gente era una multitud inconstante. Estuvieron presentes en el espectáculo, pero representan a todos los que se pierden. Los que escuchan el mensaje del Evangelio, los que ven la obra de Jesucristo, pero no es suficiente. No son como el centurión, no tienen un verdadero arrepentimiento. Ven la ira de Dios, les pareció terrible, las 3 horas de oscuridad, el terremoto, que se haya partido el velo, pero fueron asombrados, pero no fueron transformados. Estas personas representan a todos los condenados. Y observemos lo siguiente. En primer lugar, ellos antes habían experimentado toda una gama de sensaciones y de emociones. El lunes estaban eufóricos, cantando y celebrando que estaba entrando su rey, el Mesías esperado, el que había hecho grandes milagros, al que los líderes religiosos de su época no podían callar. Y estaban con una emoción intensa. Ya lo hicimos. Ya llegó nuestro Salvador, ya de aquí para adelante ya no vamos a pagar impuestos al César, Él nos va a traer libertad y justicia, todas las promesas que parcialmente eran correctas, que es lo que el Mesías va a traer, pero ellos estaban eufóricos. Apenas el lunes morían de alegría, deliraban a la entrada de Jesús, ponían palmas en el piso para que el burrito, donde fuera pasando Jesús,
ni siquiera se ensuciara sus patitas, ¿verdad? Era una celebración grande, era una euforia, eran emociones lo que había en esta gente. ¿Cuánta gente emocionada no conoces que va a una iglesia y se emociona? En la alabanza, y sobre todo si hay unas bonitas voces, ¿verdad? Hay unos músicos, se emociona la gente. ¿Cuánto les dura la emoción? O un predicador que te hace llorar y apela a tus emociones. Eso tampoco es de Dios. Lo estamos viendo aquí. Las emociones nos llegan a confundir, nos quitan la objetividad, nos nublan el pensamiento, apelan a nuestra carne. Pero el centurión, él había observado, los soldados habían visto todo, ellos habían testificado, habían analizado, habían comparado con lo que ellos habían experimentado. Para ellos fue mucho más sencillo esa conversión. Pero la gente, la multitud, la que apeló a sus emociones, resulta ser que únicamente se iban y se volvían y se regresaban a sus casas golpeándose en el pecho. Ahora, después de apenas unos cuantos días, ahora estaban experimentando otra emoción, pero ahora en el otro extremo, opuesta. Ahora estaban decepcionados, ahora odiaban a Jesús, no que eras el Mesías, eres un chafa, eres un mentiroso, crucifícale, 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 es lo que le pedían a Pilato. Y Pilato, ¿qué hizo? Se lavó las manos. ¿Y qué dijeron ellos mismos? Este pueblo está registrado en Mateo, en el Evangelio de Mateo 27, 25. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tú crucifícalo, nosotros nos hacemos responsables. Pues no, que lo amaban, ahora lo odiaban, ahora aborrecían a Jesús. Es más, todavía Pilato les dio la opción: bueno, está Barrabás, está Jesús, ¿a cuál de los dos libero? Liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. Eso es lo que pedían. Querían ir a un asesino. Por lo menos Barrabás hacía algo por el pueblo. Por lo menos Barrabás se jugaba la vida siendo un guerrillero, peleando contra los opresores romanos. ¿Les suena parecido el día de hoy? No ha cambiado nada. Cambian los nombres, las circunstancias, pero en realidad seguimos siendo iguales. ¿De qué lado estamos nosotros? Del lado del centurión, que era un perverso, un asesino, pero que vio la cruz y vio a Cristo y se convierte y reconoce su pecado y la santidad de Cristo. ¿O somos como esa multitud que nada más vamos por emociones? Hoy no tengo ganas de congregarme, hoy me voy a quedar, hoy no quiero alabar. Las emociones nos pueden llegar a dominar, pero las emociones no nos van a llegar a ningún lado. Aún viendo los grandes prodigios y milagros de Dios, las emociones no nos van a dar la cordura. Este pueblo representa a los condenados. Muere Jesús, vienen los creyentes y los condenados. Los soldados, los asesinos profesionales son los que se convierten. El pueblo que esperaba al Mesías representa a los condenados. Entonces ahora este odio, la ira y la enemistad de Jesús fue más grande. Después de los dramáticos acontecimientos de la crucifixión, incluyendo lo más dramático que fueron las 3 horas de tinieblas y el terremoto, vienen más emociones sobre estas personas de por sí ya muy emocionales. Viendo, dice la Escritura, viendo lo que había acontecido, se volvían a Jerusalén, porque estaban allá en el Gólgota, donde fue crucificado, golpeándose en el pecho como señal de dolor, culpa y temor, pero no arrepentimiento. Qué diferencia, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener un corazón arrepentido. Nos podemos equivocar, claro que nos podemos equivocar. Hoy un cristiano peca, pues sí peca, para nuestra vergüenza, porque somos carne, ¿verdad? Y tenemos 2 enemigos: nuestra carne, nuestras emociones, nuestros anhelos, que batallan contra nuestros deseos, que son espirituales, y es un conflicto, una lucha constante. ¿Cómo podemos vencer nuestro pecado? Arrepintiéndonos.
Y el proceso de arrepentimiento, según las Escrituras, no es algo tan trivial. Se requieren varios ingredientes para tener un arrepentimiento genuino. Se necesita confesar el pecado, no solamente a Dios, sino a quien ofendiste. Necesitas trabajar para terminar odiando ese pecado, comprender el daño que provocó para no volver a caer. Se necesita darse la vuelta. No es estar siempre confesando tu mismo pecado. Necesitas encontrar el lado oscuro del pecado. Necesitas hacer un esfuerzo. Hay pecados fáciles, hay unos pecados que están muy anclados. Por ejemplo, todos los pecados de inmoralidad sexual o aquellos pecados que van ligados con que generan algún tipo de adicción a alguna sustancia, son pecados que son difíciles de dejar porque no solamente estás batallando contra tus emociones, contra tu voluntad, sino también contra una dependencia que se hace física, que tu cuerpo pide. Pero bueno, si para no desviarnos, eran gentes no arrepentidas, eran gentes emocionales, pero no arrepentidas. Esperaban a Dios, que se reunían en la sinagoga, pero que en realidad no hubo un arrepentimiento después de haber presenciado todo lo que también los soldados vieron y que fue impactante para ellos, inclusive más impactante para ellos. Había gente religiosa. Entonces, resulta ser que cuando pasa todo esto, se terminan las risas, se terminan las burlas. Esto ya no estaba siendo divertido. A ver en qué momento se abre un hoyo en la tierra y nos traga la tierra, ¿verdad? Ya estas multitudes que gritaban con tanto fervor, crucifícalo, 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 ahora ya estaban espantados. Se golpeaban en el pecho porque veían la ira de Dios y el juicio de Dios, que ni siquiera había sido para ellos, sino para Jesús, que absorbió y que llevó en sí mismo y que cargó en su mismo cuerpo por la culpa de nuestras faltas. La ira de Dios ni siquiera fue sobre ellos, ellos eran espectadores. Se espantaron. Entonces ahora ya estaban espantados, pasaron a tener una emoción ya no de ira, de odio, sino ahora ya estaban asustados por el temor a la persona y el juicio de Dios debido a la culpa y el rechazo a Jesucristo. Claro que era esperado que esto aconteciera en estas personas. Vieron lo que aconteció, o escucharon las palabras de Jesús, vieron estos grandes acontecimientos naturales o sobrenaturales que acontecieron, y claro que era esperado que se les infligiera temor, pero solamente se llenaron de temor y no de arrepentimiento. No obstante, y a pesar de todo esto, nosotros platicamos en la conferencia anterior que muchos de ellos probablemente sí llegaron a la salvación cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que empezaron a predicar, que el apóstol Pedro se dio cuenta que la salvación no solamente era para judíos, sino también se había extendido hacia los gentiles. Cuando empezó a haber conversiones en Roma, por ejemplo, ¿qué apóstol predicó en Roma? Cuando Pablo llegó a Roma ya había cristianos. ¿Quiénes eran esos cristianos romanos? Seguramente muchos de los soldados que regresaron a casa diciendo, encontramos al Dios, al Cristo, al Dios de los judíos, ese es Dios. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos es porque ya había una iglesia establecida. Pablo se presenta a sí mismo con la iglesia: estas son mis credenciales, soy apóstol de Jesucristo, educado en la fe, no por nadie, sino directamente por Cristo. Mi teología viene directamente de Cristo. Entonces el apóstol Pablo escribe a los romanos una hermosísima carta que parece el quinto evangelio por tanta doctrina que trae la epístola a los romanos, pero ya había una iglesia naciente allí, y la iglesia en Roma era en su mayoría gentil, no había judíos, eran romanos. ¿De dónde salieron todas esas gentes?
nosotros vemos la maravillosa obra del Evangelio operando desde el primer instante posterior a la muerte de Cristo, las conversiones que vimos. Entonces continuamos la lectura y dice, hay otro grupo, un tercer grupo de personas en el verso 49. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. ¿Quiénes son estas mujeres que le habían seguido desde Galilea? Recordemos que Galilea es la parte norte de Israel, y en la región de Galilea está Capernaum, que es donde inició y su ministerio Jesús, hizo grandes cosas en Capernaum. También está Nazaret, donde creció Jesús. Es toda la zona norte de la zona de Israel. En medio está Samaria, y los del sur eran la gente fifí, ¿verdad? Los educados, los más religiosos, los fariseos y toda la alta alcurnia farisea, y estaban en Jerusalén. Entonces vemos nosotros que Jesús inclusive escoge a todos sus discípulos. ¿De dónde eran sus discípulos? Del norte, de Galilea, y allá había otras costumbres. Por ejemplo, allá en Galilea, dicen los historiadores, los teólogos, allá los días se empezaban a contar a la salida del sol, mientras que los judíos del sur, los de Jerusalén, era la puesta. Por eso es que Jesús puede celebrar la Pascua con sus discípulos, que todos eran de la región de Galilea, excepto Judas Iscariote, y a la misma hora que se está preparando y sacrificando los corderos pascuales en el templo, en la tarde es cuando Cristo está entregando su vida también. Entonces participa de la Pascua, y él mismo es parte de la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmolado justo a la hora que estaban sacrificando a los corderos. Qué maravilloso, ¿verdad? Como Dios no hace las cosas al azar, todo lo tenía perfectamente planificado desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que ella tenía tu nombre y mi nombre en su mente, y ya no sabía nada, aún sin haber todos nosotros nacido. Entonces este tercer grupo de mujeres estaban estupefactas, también se espantaron, seguramente todos nos hubiéramos espantado si hubiéramos estado ahí. Entonces ellas se apartaron, dice el verso 49, y vencidas por el dolor, porque tampoco ellas lo esperaban, aunque Jesús lo predicó muchas veces, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregara su vida, eran incapaces de comprender lo que estaba aconteciendo. Estaban completamente devastadas, y hasta el domingo siguiente por la mañana, cuando fueron testigas de la resurrección del Señor Jesucristo, es que su vida cambiaría para siempre. Pero en ese momento que Jesús expira, ellos están apartados, están a la distancia. ¿Quiénes eran estas mujeres? Dice así el verso, vamos a ver quiénes eran estas mujeres. Continuamos leyendo del verso 50 al 54. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, es decir, el sábado. ¿Quién era José de Arimatea? Bueno, estamos viendo que era un miembro del concilio, era uno de los principales religiosos. Sin embargo, él era creyente, él había creído en Jesús, por lo cual José no había consentido en el acuerdo de condenar y de sentenciar a muerte a Jesús. Dice la Escritura que era un varón justo y bueno, que también esperaba el reino de Dios. José era un discípulo de Jesucristo, pero era un discípulo de la secreta.
Solamente él sabía que amaba a Cristo, creía en Cristo, pero no sabían sus compañeros. ¿Por qué? Pues porque lo odiaban a Jesús, los principales. Él era un discípulo secreto, pero, y obviamente pues temía que se conociera su fe en Cristo. Pues si a Jesús lo crucificaron, y que yo les digo que yo creo que él es el Mesías, pues me van a aventar a mí también, ¿no? Es obvio que tuviera temor. Sin embargo, cuando él presencia la muerte de Cristo, se arma de valor. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo lo impulsó y le dio valor para ir a solicitar ante Pilato el cuerpo de Jesús, porque él sabía que si no hacía eso, el cuerpo de Jesús iba a ser arrojado a una fosa común, junto con los otros cuerpos de los otros dos malhechores, porque no tenían los recursos, ni los malhechores ni Jesús, de tener un sepulcro. José tenía que hacer algo. Esto no se podía quedar así. Él no iba a permitir que pasara tal cosa. Él amaba a Cristo, aunque seguramente también, al igual que todos, estaba confundido de por qué había pasado esto. Esto era algo que no se esperaba. Había sido algo inesperado para ellos, la muerte de Cristo. Entonces se arma de valor, porque creer en Jesús, al igual que José de Arimatea, nos vuelve valientes, nos hace ser más arrojados, nos da valor, porque sabemos que es lo correcto, porque sabemos que no estamos obrando por nosotros mismos, sino que hay un plan que no es nuestro, que es de Dios, y Jesús es digno de recibir esto. La fe nos vuelve valientes. Dile a Dios: Señor, yo también quiero ser valiente como José de Arimatea. Dame ese valor, ese coraje de confesar públicamente que tú vives y reinas en mi corazón, a no quedarme callado. Bueno, José de Arimatea era no sabemos bien dónde estaba Arimatea, solamente sabemos que era alguna ciudad cerca de ahí de Jerusalén. Era un hombre rico, era un hombre pudiente, y él tenía una tumba disponible, una tumba nueva, así que fue y colocó el cuerpo de Jesús ahí, y cumple lo que Isaías escribió en el capítulo 53, verso 9. Se cumple la profecía de Isaías que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se cumple la profecía a través de este discípulo de Jesús, de este nuevo José, este José valiente. Pero no solamente fue José de Arimatea quien fue por el cuerpo de Jesús, se unió a él otro personaje, y esa información lo vemos en el Evangelio que narra Juan, en el capítulo 19, verso 39, y se une a José de Arimatea Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? También era uno de los principales fariseos, que le dice Jesús a Nicodemo: es necesario volver a nacer para que entres en el reino de Dios. Y decía: ¿cómo? Un hombre de mi edad, viejo como soy, ¿cómo es que puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice: ¿y eres en serio, eres maestro de la ley y no puedes entender esto? Es necesario volver a nacer para entrar en el reino de los cielos. Entonces José y Nicodemo, ambos lo quitan de la cruz, lo envuelven en una sábana. Nicodemo ya llevaba especias que se acostumbraba para ungir los cuerpos, especies aromáticas. Los judíos lo solían utilizar con el fin de preparar los cuerpos antes del sepulcro. Y del verso 55 y 56 dice la Escritura: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, ellas dijeron: pues yo no conozco ni a José de Arimatea ni a Nicodemo,
pero nosotras vamos a preparar nuestras especies. ¿Quiénes eran estas mujeres que habían venido y acompañado a Jesús desde Galilea? Bueno, también el Evangelio de Juan, que escribió Juan, nos da más información. En Juan 19:25 nos dice que una de esas mujeres era María, la madre biológica de Jesús hombre, ¿verdad? Del cuerpo encarnado, del Dios eterno, era María. La otra persona, la otra mujer, era la hermana de María. La tercera persona era otra María, María, la mujer de Cleofas. Y había otra María dentro de ese grupo de mujeres, que es María Magdalena, discípula de Jesús, y que más tarde tendría un papel muy importante durante la resurrección de Jesucristo, y también obviamente durante el ministerio de Cristo. Fue una mujer que protagonizó y fue de mucha bendición para el ministerio de Jesús. María Magdalena fue la mujer que Jesús liberó, que tenía 7 espíritus, 7 demonios. Bueno, entonces, como ellas no conocían a José de Arimatea ni a Nicodemo y desconfiaban, los acompañaron, y ellas tuvieron que presenciar y ver físicamente dónde habían colocado el cuerpo de Jesús. Y después se fueron a casa para el día de reposo, que no podían hacer nada, pero aprovecharon para preparar las especies aromáticas que ellas pensaban ungir el cuerpo de Jesús al siguiente día hábil, que es decir, el domingo. Pero el domingo se llama una sorpresa, ¿verdad? El domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, revisando el aspecto soteriológico o de la salvación que hay en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección, que hubo un periodo de 3 días, el apóstol Pablo nos escribe y nos dice, el apóstol Pedro nos da un poquito de más luz de lo que aconteció durante esos 3 días que estuvo en el sepulcro. Dice en 1 Pedro 3, del 18 al 20: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, entonces, cuando dice el apóstol Pedro, siendo la verdad muerto a la carne, esto nos quita cualquier duda de que Jesús efectivamente expiró ese día. Tuvo una muerte física, pero dice, pero vivificado en espíritu. Esto significa que el Espíritu del Señor mantenía actividad, ¿verdad? Su espíritu no muere, el espíritu no muere. El espíritu humano continúa vivo aun cuando hay una muerte física. Entonces aquí Jesús había experimentado una muerte física, y cuando se separa, cuando Dios el Padre derrama la ira de su ira por los pecados de nosotros sobre Jesús, en ese periodo de 3 horas de oscuridad, ahí Jesús también estuvo muerto espiritualmente, como cualquier persona que muere sin la esperanza de la resurrección, sin la fe en Jesucristo, una persona inconversa. Cuando esa persona muere, su espíritu muere espiritualmente. No es que ya no exista, sino que espiritualmente para Dios es una persona que ya no tiene salvación. Vemos que que el apóstol Pedro dice que Jesús, durante este periodo que estuvo su cuerpo muerto antes de resucitar, fue y predicó a los espíritus encarcelados y les dijo: te he vencido, Satanás, y todas tus obras, y todas las obras de los enemigos de Dios te he vencido. A los demonios, a los espíritus encarcelados, a la muerte fue, y no es que les haya proclamado el evangelio, simplemente les fue a decir: estás perdido, te he quitado tu trono, ya no tienes más derecho contra aquellos que creen ahora en mí. En Génesis 3:15
también se conoce como el protoevangelio, Dios le prometió a Satanás su destrucción en manos del Mesías, quien triunfaría con una aplastante victoria sobre él, aunque él también sufriría una herida leve de parte del diablo. Vamos a leer Génesis 3:15 para recordar esta promesa de Dios cuando está juzgando a Satanás. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es Dios hablándole a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Un descendiente de la mujer pondría fin y asestaría un golpe mortal a la serpiente, a Satanás. Aquí ya había una promesa de Dios para terminar con su imperio, para terminar con el pecado. Satanás tuvo motivos entonces para tentar a Jesús antes de que Jesús iniciara su ministerio, y no solamente esto, sino durante toda la vida terrenal de Cristo. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Satanás estuvo activo todo el tiempo tratando de echar abajo el plan de Dios a través del Mesías, porque Satanás sabía que Jesús había venido como Mesías. Satanás influyó a Herodes para mandar a asesinar a todos los niños, a todos los varones menores de 2 años, cuando Herodes se enteró que el rey de los judíos había nacido. Como desconocía su ubicación, entonces mandó a asesinar a todos los niños parejo, ¿verdad? Satanás instigó a los líderes judíos y a sus seguidores a causar disturbios que dieron como resultado la crucifixión de Jesucristo. Jesús entonces descendió al Seol, dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque después de que Jesús vence las obras de Satanás y paga por los pecados de todos los que creen en Dios y en su obra, en su evangelio, entonces por eso es que después Jesús al resucitar se va de vuelta de donde Él vino al cielo, ¿verdad? A donde está el trono de Dios, y con Él todas las almas de los justos. Ahí va David, ahí va Abraham, ahí van todos los que habían estado esperando la promesa de Génesis 3:15. Bueno, entonces dice que Dios desde la eternidad lo planeó todo, desde la eternidad nos conoció a todos, nos eligió a todos nosotros los que habríamos de ser salvos, que creemos en el Evangelio de Jesucristo, que Cristo pagó el precio que nosotros nos correspondía pagar, pero nos resultaba imposible hacerlo, no teníamos con qué pagar esa deuda, y sin Cristo solamente nos queda esperar la muerte de nuestro cuerpo y la muerte espiritual, que es la separación eterna con Dios y el tormento eterno. Es importante entonces para nosotros tomar conciencia del valor del Evangelio, de su poder salvífico, para también ir y predicar. Nosotros no sabemos quién va a creer en el mensaje del Evangelio. Yo hubiera esperado que los soldados hubieran sido condenados, y todas aquellas personas que esperaban algo al Mesías de Dios, al ver las obras de Cristo, se hubieran salvado, pero paradójicamente fue al revés. Nosotros no sabemos quiénes Dios eligió en su soberanía rescatar, y ha fijado sus ojos, como lo hizo con Simón, como lo hizo con el ladrón junto a la cruz, como lo hizo con el centurión y los soldados. Nosotros lo único que nos queda es ver por nosotros mismos, por nuestras familias en primer lugar, nuestra esposa, nuestros hijos, pero también ir y predicar a la calle. Ya quien vaya a aceptar el mensaje del Evangelio, eso es tema del Espíritu Santo, que Él es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Pero nosotros no nos cansemos de ir y predicar, y sobre todo de honrar a Dios en nuestras casas, en nuestro ministerio, en aquello que Dios nos haya puesto a hacer. Ahí tenemos que glorificar el nombre de Dios. La muerte de Cristo ciertamente fue el inicio de una gran división que impactó por la eternidad
a nosotros, a la humanidad. Luego se manifestaron dos grupos, los condenados, los salvos. Es maravilloso cómo Dios, todavía en una condición de cruz, pudo hacer tantas cosas y seguir haciendo tantos milagros. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por esta obra maravillosa, este plan perfecto para redimirnos, para limpiarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. Te suplicamos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Todos los años que tú nos concedas de vida, Señor, que sea que nosotros seamos y sigamos avanzando en la santidad, sin la cual no podremos verte, Señor. Queremos estar en un proceso de santificación progresiva y permanente, hasta que seamos, Señor, quitados de este cuerpo y puestos en tu presencia, seamos glorificados y seamos entonces perfectos como tú lo eres, Señor, porque ya no tendremos este cuerpo de carne, de pecado, que nos arrastra siempre a tomar malas decisiones, porque esto es para tu gloria. Para esto veniste, Jesús, para presentarte a ti mismo una iglesia pura y sin mancha, como lo leíamos ahorita antes de iniciar el sermón. Te amamos, te bendecimos y te damos gloria, Jesús. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén.